Buenos días. Hoy vamos a ver un tema, uno de los primeros temas para que empecemos a entrar en contacto con los frutales. Es el ciclo de los frutales de hoja caduca, que son los que nos dedicamos nosotros en nuestro cursado. Bueno, lo primero que inicio en esta clase es la división entre lo que son los dos grandes temas, los dos grandes tipos de especies y de cultivos que nosotros estamos manejando. Tenemos las especies anuales, cuya principal característica es justamente el de tener un periodo que nunca supera el año. Es decir, que entre la siembra y la cosecha pueden estar pasando meses o años, pero nunca años. Siempre pasa un periodo que puede durar 3 meses, 4 meses, 5 meses. Es decir, que las fases de crecimiento y de desarrollo están totalmente acotadas. Es decir, que una vez que termina la fase, por ejemplo, de emisión de brote, recién inicia la etapa de floración, y una vez que termina, recién inicia la formación de fruto. Cuando culmina, se entrega la planta, es decir, termina su ciclo de vida y se cosecha. Es decir, que no tienen consecuencias. Lo que pasa durante uno de los periodos no influye o no afecta el normal desarrollo de los siguientes. En cambio, en las especies que nosotros estamos trabajando son las especies perennes. En esta, si bien nosotros plantamos en un cierto momento, va a estar muchos años en el mismo sitio de producción y va a durar un montón de ciclos productivos. Por lo tanto, las fases de crecimiento y de desarrollo están superpuestas. Y esto es mucho más complejo que en el caso anterior. ¿Cuáles son las principales características de todos los frutales de hojas caducas? Primero es la característica que tienen de pasar un periodo improductivo, un periodo en donde no pueden dar fruta. Este periodo se le denomina juvenilidad cuando está vinculado a una planta derivada de semilla. Este periodo juvenil puede ser más o menos largo, pero es una característica, es una impronta de todos estos frutales. Otro aspecto que hace ya más relacionado al manejo es que tienen un menor porcentaje de tejido fotosintéticamente activo. ¿Esto qué es? Que si nosotros usamos en comparación alguna especie anual, vamos a ver que el trigo tiene mucha más superficie fotosintéticamente activa por planta que el caso de un frutal, de un cerezo, por ejemplo. Sin embargo, tienen otro grado de eficiencia, pero esa es una característica importante. Otra cosa que los distingue es que almacenan reservas durante el crecimiento. Esas reservas son claves para el normal desarrollo de la temporada siguiente como de la actual. Es decir, que está afectando lo que nosotros estamos viendo en el año y en el año siguiente. Otra cosa que nos va a caracterizar es que tienen desfasajes entre los ciclos de actividad del sistema radical y del sistema aéreo. No van de la mano. Pueden tener distintos momentos máximos de crecimiento. Y esto, en resumen, nos trae una gran conclusión. Hay una relación directa entre los años de crecimiento. Por lo tanto, hay una periodicidad cíclica, que eso es muy importante tenerlo en cuenta para el manejo. Vamos a ir tratando de ver en detalle algunos de estos aspectos.
un poco lo que decíamos, esta periodicidad cíclica no es otra cosa que memoria. La planta tiene memoria, la planta tiene su historia. Entonces, como cada ciclo le da una característica especial a la producción del año y a la vez hay diferencias con los otros años debidas fundamentalmente a factores climáticos y también a factores endógenos que están vinculados con el sistema, con el ecosistema que estamos trabajando. Esto es con el suelo, con el agua, con el perfil del subsuelo. Todo eso está de alguna manera dándole una característica. Esto queda como consecuencia que la cantidad de yemas que van a brotar un año, el tipo de yemas, sean vegetativas, sean mixtas o florales, están relacionadas con la fructificación que hubo el año anterior y con la capacidad que tiene la planta de almacenar reservas. Es decir, que las plantas tienen historia, tienen memoria. Y esto es uno de los principales elementos a tener en cuenta cuando se hace un manejo correcto cuando se hace cargo del manejo de un frutal, digamos. La otra característica que mencioné era que había una relación entre los distintos órganos en las especies de hojas caducas, pero que esta relación no iba en directa de la mano. Es decir, que cuando hay un periodo de máximo crecimiento de raíces, está desfasado con el periodo de crecimiento de los brotes y también con el de crecimiento de los frutos. Y estos dos picos de crecimiento importantes acá están desfasados, están considerados en el otro hemisferio, o sea que hay que hacer una traducción de las fechas en el gráfico que estamos viendo, pero sí que consideremos lo importante que es saber que el pico de crecimiento de las raíces va a estar a lo mejor o está desfasado totalmente con el crecimiento de la parte aérea. Y esto también ayuda al manejo hasta de otras etapas como es riego y como es fertilización. Sí es importante ver que el pico de crecimiento de frutos tampoco coincide con el pico de crecimiento de los brotes. Llevan en dos caminos distintos también. ¿Esto qué nos lleva? Que un frutal tiene una vida útil, una vida larga, porque son años para que cumpla cada una de las etapas, años para que empiece a producir, y una vez que empieza a producir para que alcance su máximo potencial, se va a demorar unos años. Luego ese potencial, nuestro trabajo principal va a ser mantenerlo en forma constante y estable durante varios años, y ojalá lo alarguemos lo más posible, pero también es cierto que hay que conocer que llega un momento en donde empieza a decaer, empieza el proceso de senescencia. O sea que la vida útil de un frutal obviamente que es acotada, y esto va desde el punto de vista de manejo económicamente rentable. No significa que la planta se muera, va a seguir, pero los rendimientos potenciales que vamos a obtener van a ser mucho más bajos que los que teníamos anteriormente. Esto es porque la planta justamente empieza a entregarse, empieza a senecer, empieza a envejecer. ¿Cuál es nuestro trabajo como técnico? Y ojalá que la primera etapa sea lo más breve posible, es decir, que pase muy poco tiempo sin producir. Ojalá alcance el máximo de producción lo más rápido posible, es decir, que esa pendiente sea súper acelerada. Ojalá el máximo, cuando lo alcance, no decaiga y sea constante a lo largo de los años. Y bueno, trataré de que dure el mayor tiempo posible. Pero en esto, la primera
aclaración es que obviamente este sistema está influenciado directamente por el manejo que yo le voy a dar. Si yo estoy tratando de que el máximo de producción de eficiencia que logre por hectárea, lo voy a estar haciendo en forma constante, en un manejo súper intensivo, con el máximo de exigencia, este ciclo va a ser menor. Eso también es cierto, las plantas van a durar menos. A que si yo lo dejo o lo comparo con un manejo tradicional de los montes que podemos ver por ahí todavía, manejados a grandes distancias, con muchos años improductivos. Y bueno, probablemente ese cultivo, que nunca estuvo al máximo de su potencial, pueda durar más tiempo produciendo, porque obviamente no le exigí tanto. Ahora, también es cierto que cuanto más le exija, más corto va a ser esta vida útil. Esto nos lleva a la primera clasificación, en especies que son longevas, que pueden durar tranquilamente 50 años en producción, como es el caso de un olivo, de un manzano, de un cerezo. Especies intermedias que duran aproximadamente más de 30 años, tal vez no llegan bien a los 50, pero más de 30 años duran, como el caso de un peral o un membrillero. Y después tenemos las especies menos longevas, en donde el ejemplo típico es un duraznero, en donde bien produce hasta unos 30 años. Por encima de los 30 años ya estamos como que amortizado el cultivo. Es difícil que se mantenga, como vimos anteriormente en la curva, constante más de 30 años. Empieza a veces a decaer ya su eficiencia. Esto es dado por una característica genética exclusivamente de la especie. Bueno, ¿cómo son estas fases de vida a lo largo de los años? Bueno, si nosotros empezamos por una semilla, es decir, trabajando desde germinación, pasa por un periodo la planta, y este en el caso es un ejemplo de una gráfica de manzano, por un periodo de juvenilidad con un activo crecimiento vegetativo durante un tiempo considerado. Este tiempo van a ser varios años, porque la planta necesita crecer, alcanzar un cierto volumen, un cierto tamaño, y eso lo va a llevar años, para recién empezar o pasar, digamos, a la etapa de desarrollo de la planta y que realmente empiece a producir, o sea, que desarrolle, aparezcan las primeras flores, en definitiva. Esta etapa, cuando proviene de semilla, se denomina juvenilidad. La planta es joven, por lo tanto no puede producir fruta todavía. Ese periodo de juvenilidad, cuando la planta, como en este caso, es derivada de semilla, es muy largo. Por eso, por ejemplo, las nogaleras tradicionales más antiguas que venían de una nuez derivada de semilla, obviamente que pasaban tranquilamente 10 años sin producir, y recién empezaban a producir al 10º año, al año 11 o 12. Esto era porque era una planta sumamente vigorosa y tenía que crecer mucho vegetativamente para que alcance el estado de diferenciación y pueda empezar a, como quien dice, a desarrollarse y pase a la otra etapa productiva. ¿Cuáles son esos factores que llevan al desarrollo? Y hay mucho estudiado también y trabajado. Se habla de que la planta necesita una cantidad de ciclos de crecimiento constante para que alcance una altura y un tamaño
fundamentalmente un tamaño, un volumen de área foliar fundamentalmente, y una distancia hacia el meristema de crecimiento que le permita diferenciarse. También se habla que necesita un número mínimo de divisiones del ápice caulinar para que alcance la capacidad o el estado en donde pueda inducirse a formar una flor. Y se sabe otro elemento que está muy vinculado con las concentraciones de gibberelinas. Estos son trabajos que se hicieron, sobre todo cuando se consiguieron o se obtuvieron tantos clones mejorados de manzano que eran muy densos, se podían usar en sistemas muy densos y a la vez crecían muy poco y eran más precoces. Es decir, que la cantidad de la velocidad para formar flores era más grande que el manzano común. Y así fue como se encontró que estaba directamente vinculado con las concentraciones de gibberelinas que alcanzaban a un cierto momento. Pero esto es todo más un estudio más de base fisiológico. Lo que sí es importante conocer que se necesita que den una cierta condición a la planta para que pueda empezar a diferenciar flores. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y nuestro objetivo siempre va a ser acortarlo. Por eso, en fruticultura, nosotros tenemos que resolver ese problema de juvenilidad de alguna manera. Las dos alternativas bases que se usan es el injerto, es decir, nosotros siempre estamos trabajando sobre un material injertado. Esto es que la parte radical está dada por el portainjerto y tiene una edad, ¿cómo se llama? Morfológica, cronológica, mejor dicho, y la yema, a la cual yo la injerto en el portainjerto y emite el nuevo crecimiento, es una yema adulta. Entonces yo de esta manera estoy no solamente mejorando la vida de la planta, porque tengo dos elementos, dos biontes en la misma planta, dos individuos, sino porque a la vez todo el individuo que salga de una yema adulta es ontogénicamente un adulto. Es decir, que esta parte de la planta derivada de la yema va a ser totalmente capaz de producir en menos tiempo. Es decir, yo estoy salteando este tema de la juvenilidad. Otra alternativa, que en el caso de olivo se usa mucho, es las estaquitas autorradicadas, es decir, que la misma estaca, que también ya en la parte más externa, más extrema, mejor dicho, de la planta, es más adulta, esas estacas yo las puedo enraizar y transmito una mayor velocidad en entrada en producción. Esta estaquilla controla menos el problema de juvenilidad que el injerto, obviamente. Este periodo improductivo, ¿de dónde va? Desde el momento que yo planto la planta hasta que crece antes de que aparezcan las primeras flores. Pero me van a decir, si yo estoy plantando una planta que ya tiene una parte aérea adulta, ¿por qué no produce inmediatamente que yo la plante? Bueno, porque las plantas lo mismo pasa por un periodo improductivo, que a diferencia de los derivados de semillas se le dice improductivo porque su tejido es ontogénicamente más adulto. Este está regulado por todos los factores de crecimiento básico, el agua, la luz y la nutrición, pero fundamentalmente yo lo puedo modificar. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando yo estoy trabajando con plantas injertadas,
la velocidad que logre que esto, que ya alcanzó su tamaño, empiece a producir, va a estar vinculada a los factores de manejo que yo le haga. Es decir, que es más sensible o responde mejor a todos los tratamientos externos que yo le haga a la planta. ¿Por qué? Porque ese periodo yo lo puedo acortar. Por eso toda la tecnología, todo el esfuerzo, todo el trabajo es concentrarse en acortar esta etapa improductiva al máximo tiempo posible. Ojalá que no dure más de 2 años, ojalá que al tercero esté sacando algo en una especie más difícil como puede ser un manzano, como puede ser un cerezo. Esto, bueno, me adelanté un poco, pero es porque la primera consecuencia de esto, también derivada de las características genéticas de la especie, es que tenemos especies más precoces, que son fáciles, son rápidas para entrar a producir, como es el caso del famoso duraznero y ciruelo japonés, en donde el periodo improductivo se puede acortar muy fácilmente e inicia a formar flores prácticamente en el año 2. Las intermedias, que ya les cuesta un poco más formar, aparecer ya la capacidad para formar flores, está el damasco, también el peral, comparte esa característica intermedia, y las especies menos precoces, que como verán también son las más longevas, era el manzano, el cerezo y el olivo. Entonces no es lo mismo entrar a producir temprano un duraznero que un cerezo, son dos situaciones totalmente distintas. Y esto es por una característica netamente genética. Ahí llevamos al resumen, que esta característica de cómo se va a comportar a lo largo de la vida útil de la planta, aparte de eso tenemos que tener en cuenta que un frutal durante el año va apareciendo va a pasar por muchas situaciones distintas. Esto es que digamos atraviesan etapas fenológicas y etapas de crecimiento distintas. Entonces, un ciclo anual, más allá que en los 365 días aparezcan cosas distintas, tenemos factores climáticos, obviamente, que están regulando cada una de estas fases, ya los vamos a ver en detalle. Además, factores endógenos, dados por la disponibilidad, las características, la tipología de suelos, de riego, del ambiente en sí, irradiación, por ejemplo, la presencia de vientos, todo el clima con sus múltiples elementos está afectando cada una de estas fases y, como vimos, también va a estar afectando directamente la historia del año anterior. ¿Esto es por qué? Y porque en un ciclo anual están haciendo muchas cosas a la vez la planta. Es decir, que a la vez que está cuajando, y empezamos en este año, está haciendo la inducción para el año siguiente. A la vez que está creciendo, haciendo crecimiento de brotes, y ya empieza a llenar el fruto, se hace el crecimiento de frutos. Antes de que entregue totalmente la hoja, empieza a acumular reservas y viene el máximo de crecimiento de raíces y termina el desarrollo de flores e inicia dormición, donde pasa todo el invierno, digamos así, acumulando horas de frío, para luego iniciar la brotación y floración y brotación, depende de las especies, la simultaneidad, para volver a iniciar el ciclo. Es decir que esto es un muy breve resumen. Esta imagen no es mía, la he capturado disponible en internet, pero me gustó el que tenga que se vea gráficamente cómo este ciclo, esta rueda va a circular anualmente y a la vez a lo largo de tantos años.
Es decir, que nosotros estamos con un caso de estudio un poco más complejo que las otras situaciones que a lo mejor han visto. No se olviden que el frutal va a estar haciendo simultáneamente todas las fases en conjunto, y esto va a traer consecuencias directas en su manejo y en su crecimiento. Muy bien, gracias.